Amada Iglesia del Señor, un abrazo para todos ustedes. Qué bueno que estemos en esta mañana juntos para participar de este tiempo de meditación en la palabra y oración. Es un deleite y siempre agradecemos al Señor por todos los que se unen y han apartado cada día entre las 7 y 8 de la mañana este espacio para estar juntos, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, estudiando la palabra y orando sin cesar, como Pablo lo dijo, y como el Señor Jesús nos dio en todo momento su ejemplo. Quienes somos parte de la Junta Directiva Nacional y también los presidentes de distritos, algunos de ellos colaboran en este espacio que ha sido de gran bendición cada día en este horario. Y en estos días estamos estudiando el Evangelio según San Marcos, el segundo Evangelio, escrito por la persona que lleva su nombre. Marcos fue un joven que acompañó a Pablo y a Bernabé en su viaje misionero, pero se regresó. Cuando hicieron el siguiente viaje, entonces Pablo no lo quiso llevar, pero Bernabé intervino a su favor. Y Pablo se paró firme, vio que no estaba apto, entonces Bernabé, de quien se dice en la Biblia que era su tío, otras versiones dicen que era su primo, lo llevó hasta Chipre y ayudó en la formación de su carácter. También la Biblia nos indica que Pedro, refiriéndose a Juan Marcos como mi hijo, significa que tuvieron cercanía, porque muchos autores han mencionado que el Evangelio según San Marcos ha sido escrito en base a lo que Juan Marcos escuchó cercanamente de Pedro, sus enseñanzas, sus predicaciones, sus consejos. Todo esto él lo compendió en este Evangelio, el más corto de entre los cuatro. Escrito para los romanos, o escrito para el mundo gentil, es decir, para nosotros. No hay duda que fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén, es decir, antes del 70 después de Cristo. Y hay una frase que se repite mucho en Marcos, y esa frase es enseguida, inmediatamente, muy pronto. Se lo llama el Evangelio de la acción. Hay algunas porciones que están en Mateo, pero que en Marcos no. Por ejemplo, no está el Sermón del Monte, ni tampoco las parábolas que están en Mateo 13, no aparecen en Marcos. Marcos se fijó no tanto en lo que Jesús dijo, sino en lo que Jesús hizo. Ahora, algunos autores manifiestan que el Evangelio según San Marcos fue escrito primero y luego Mateo, y que Lucas y Mateo aprendieron de Marcos. Pero de ninguna manera fue así, porque el Espíritu Santo de Dios dirigió a cada uno de los 4 siervos de Dios que escribieron los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 2 de ellos fueron testigos oculares. ¿Quiénes? Esto es Mateo, discípulo de Cristo, y también Juan. Pero tanto Juan Marcos como Lucas no fueron discípulos oculares presenciales como sí el primero y el cuarto. Por esta razón, no hay duda que él pudo aprender mucho del apóstol Pedro para escribir este Evangelio. Y vamos a meditar en este momento en el Evangelio según San Marcos capítulo 1, los versos 16 al 20. Y aquí tenemos el primer motivo de oración: que el Señor nos ayude para que seamos fieles predicadores de la palabra. Evangelio según San Marcos 1, 16 hasta el 20. Dice de la siguiente manera:
Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. El Señor llamó para que sean sus discípulos personas sencillas. Se dice que eran hombres sin letras. Sin letras no significa sin educación. Eran personas que tenían una educación media, una educación elemental, fundamental. Y a estos hombres el Señor llamó. Aquí tenemos a 4 pescadores. 2 estaban echando las redes. Esto es Simón y Andrés. Los pescadores generalmente eran hombres muy fornidos, ejercitados para la dura tarea de guiar una embarcación. Eran personas tenaces, porque tenían que luchar con la furia del mar y a veces no lograban pescar. También eran hombres que tenían que trabajar en equipo, porque recuerden que esos barcos eran movidos por velas y mover esas velas demanda gran trabajo, trabajo físico y también un trabajo mental. Entonces, ciertamente eran rudos, pero también personas inteligentes, eran personas de carácter fuerte, eran personas orientadas a una meta, eran personas muy diligentes. A ellos el Señor los llamó tenaces, audaces. Cuando los pescadores salen de su casa, mar adentro, bueno, siempre la familia espera que regresen, porque a veces no regresaban. Y el Señor les dijo: yo los quiero hacer pescadores de hombres. Así como eran muy buenos pescadores de peces, el Señor quería hacer de ellos discípulos fieles para que prediquen el Evangelio del Reino a toda criatura, en medio de la adversidad, así como en el mar tenían que enfrentar la adversidad, las tempestades, las tormentas. Y los otros 2 estaban remendando las redes. La palabra remendar es una palabra griega que se escribe catartizo y significa hacer aptos, equipar, completar, capacitar, entrenar, pero una palabra que mucho me agrada es remendar. Y esto quería hacer el Señor, remendar sus vidas, como lo ha hecho también con nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros también seamos pescadores de hombres hoy. Amada Iglesia del Señor, queridos hermanos, cada creyente es un testigo, cada mujer creyente es una testigo del Señor. ¿Y quién es un testigo? Una persona, hombre o mujer, dispuesto o dispuesta a morir por la causa de Cristo. Oremos al Señor entonces pidiendo que Él nos ayude para que seamos pescadores de hombres. Que el Señor nos ayude para que aprovechemos esta oportunidad que hoy nos ha dado para predicar el mensaje de salvación. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque así como tú llamaste a estos hombres para que sean tus discípulos, hiciste de ellos pescadores de hombres, fieles predicadores de la palabra. Así también tú quieres que seamos nosotros hoy, pescadores de hombres, quiere decir predicadores del Evangelio del Reino. Oramos para que cada creyente pueda ser un fiel testigo, cada creyente pueda contar su testimonio, cada creyente pueda ser un atalaya
Somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Somos embajadores. Representamos al cielo aquí en la tierra. Y cada uno tiene que predicar. Y predicar sin cesar. Ayúdanos, Señor. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Que mis hermanos y yo testifiquemos, prediquemos, hablemos de su amor, que con claridad demos a conocer las buenas noticias, el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y en qué consiste esto? Que Él es el único que puede perdonar todo pecado y toda maldad. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, limpia toda mancha, quita todo pecado, quita toda maldad. Ayúdanos, Señor, para que todos nosotros como iglesia sigamos cumpliendo con fidelidad la gran comisión. Que no sea la gran omisión. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 2, los versos 13 al 17. Aquí tenemos otro ejemplo. El Señor llamó a Leví, que es Mateo, 13 al 17 del capítulo 2. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Recuerden, hermanos, 3 cosas Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra principalmente. Él enseñaba la palabra de Dios, Él predicaba el Evangelio del Reino y Él sanaba toda enfermedad y dolencia en medio del pueblo. Y les enseñaba, dice el verso 14, y al pasar vio a Leví, o Mateo, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En el Evangelio de Mateo dice, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor llamó a este hombre despreciado, llamado Mateo o Leví. ¿Por qué era un hombre despreciado? Porque el publicano era un judío cobrando impuestos a los de su pueblo para entregarlo al imperio romano. Y por esa razón los odiaban. Pero había una segunda causa. Algunos publicanos extorsionaban, eran pillos. Entonces, si alguien tenía que pagar de impuesto, pensemos en nuestra moneda, $200, ellos cobraban 300. 200 para Roma y 100 para su bolsillo. Porque este amor al dinero, esto es antiguo, como dice la Escritura, raíz de todos los males. Y a este hombre le llegó la palabra de Dios y se arrepintió y se convirtió y su vida cambió. Fruto de su nuevo nacimiento es que él abandonó ese trabajo, siguió al Señor e invitó a sus amigos publicanos y pecadores para que vengan a su casa y les brindó una cena. E invitó a Jesús para que predicara. Y no hay la menor duda que allí hubo personas que se convirtieron y conocieron al Señor. Y los religiosos del tiempo del Señor, los fariseos, saduceos, escribas, se enojaron grandemente que la casa de Mateo estuviese llena de gente pecadora
y Jesús en medio comiendo con ellos. Bueno, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Hermanos queridos, y aquí una recomendación. Cuando el Señor nos permita ya reunirnos y tener alguna reunión social, aquí está el ejemplo de Mateo. Si va a celebrar el cumpleaños, invitar a la familia, a algunos miembros de la iglesia, pero también se puede invitar a amigos, a vecinos. Ellos tienen que ser invitados para que puedan participar de una fiesta cristiana y puedan participar también de una reunión social en la que Cristo es el centro, donde se puede hablar de Él. Mateo, fruto de su conversión, llenó la casa de gente que no conocía a Dios. Cristo predicó allí y allí hubo conversiones. Tantas bendiciones son las células evangelísticas. Otros le llaman las casas de paz. Hermanos amados, las puertas de nuestras casas tienen que abrirse permanentemente para que nuestros amigos puedan venir y hablarles del amor de Dios, y no solo hablarles, sino también mostrarles. Esto fue lo que hizo Mateo y debemos hacerlo nosotros. Vamos rogando al Señor para que pronto tengamos la oportunidad de estas reuniones sociales y nuestros amigos puedan participar con nosotros, aprovechar nosotros la oportunidad, la ocasión para testificar de la vida nueva que Él nos ha dado. Oremos a nuestro Dios. Dios nuestro, seguimos en oración, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y guiados por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por esta historia narrada aquí por Marcos en relación a Mateo o Leví. Él era un hombre que tenía una vida pecaminosa, manchada, como todos nosotros, mi vida también. Pero tú limpiaste su vida, como has limpiado mi vida y la de todo creyente. Y este hombre comenzó a seguir al Señor con una vida nueva. Como él recibió la salvación, quiso que esa salvación también la tengan sus amigos e invitó a publicanos y pecadores y su casa se llenó. Hizo un banquete, lo invitó a Jesús y Jesús presentó el banquete espiritual. Muchos se arrepintieron, se convirtieron. Y aquí está un ejemplo para nosotros. Tú te agradas, Señor, de reuniones sociales, de gran alegría, reuniones cristianas, pero también deben estar allí nuestros amigos, nuestros vecinos participando, conociéndonos de cerca la vida nueva que en ti tenemos y oyendo también de manera cercana el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Ayúdanos, Señor, para que con nuestras vidas, con nuestro buen testimonio, alcancemos a otros para ti, que mostremos a Cristo en nuestra vida, pero que hablemos con nuestras palabras, con nuestra boca, que Jesucristo es el Señor, que les mostremos claramente el plan de salvación. Te rogamos que nos ayudes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a leer otra porción, Marcos 3, 1 al 6. Aquí notamos que el Señor sanó a un hombre que tenía una mano seca el día de reposo. Dice así: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Este sí era un discapacitado, en verdad. Y les echaban para ver si en el día de reposo les sanaría, a fin de poder acusarle. Ustedes pueden darse cuenta que los enemigos del Señor sabían que tenía todo poder para sanarle. No dudaban.
pero solo querían cerciorarse si en el día de reposo el Señor obraba para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo santo, entristecido el Señor Jesús por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Por qué? No era porque sanaba, sino porque sanaba el día de reposo. Y Jesús varias veces dijo: el día de reposo fue hecho para el hombre, para servir al hombre, para que las familias ese día descansen. No fue el hombre hecho para el día de reposo, sino el día de reposo para beneficio del hombre, para que ese día pueda descansar y rendirle culto a Dios. Y como Él es Rey del universo, Él con su autoridad sanó a este pobre hombre que tenía seca su mano y fue restaurada, porque nada hay imposible para Dios. Y Él sana a toda hora. El día de reposo también, en la noche, en la madrugada, en todo momento que una persona se humilla, en todo momento que una persona clama, el Señor le escucha, porque Él es bueno. Él no duerme. El que guarda a Israel y el que cuida de nosotros no duerme. Siempre está atento a nuestro ruego, a nuestro clamor. ¿Cuál es su enfermedad? ¿Cuál es su adversidad? ¿Cuál es su problema? Hay que llevarlo en este momento a Dios en oración. Hay hermanos con ansiedad por tantas deudas. Hay que buscarle en este momento a Él en oración. ¿Qué les parece? Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos al Señor. Dios Todopoderoso, a ti sea la gloria, la honra y el honor. Gracias porque tú eres el Señor del día de reposo. Y tú obraste con tu poder el llamado día santo, el llamado día de reposo. Hiciste bien, porque tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido y a sanar a los enfermos. A este pobre hombre que tenía su mano seca, lo sanaste, lo restauraste completamente el día de reposo. Porque para ti no hay horario especial. A ti te podemos buscar en toda hora, en toda situación, a la medianoche o en la madrugada. Siempre nos oyes, porque no duermes. Podemos acercarnos a ti confiadamente y entrar al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti por Jesucristo y te pedimos en este momento por la sanidad de algunos hermanos que están enfermos. Hay muchos hermanos postrados en una clínica, en un hospital, allí en sus casas. Algunos contagiados por el COVID-19 u otra enfermedad, aunque sea enfermedad incurable. Señor, sánala, porque nada hay imposible para ti. Tú eres el médico divino, eres el médico eterno, el médico de los médicos, y tú quieres, Señor, que tu pueblo primero te busquemos a ti como médico eterno y luego también podemos buscar al médico terrenal. Sana también a los médicos enfermos y contagiados. Sánalos, Señor. Oramos también por aquellos que están endeudados, ahogados por tantas deudas, para que pronto tengan la libertad financiera y puedan tener la tranquilidad económica.
Señor, que puedan enfrentar sus deudas. No huir, sino hablar con las personas para llegar a un acuerdo. Pronto, Señor, que tengan la libertad. Y toda situación difícil dentro del hogar, que siempre las familias cristianas recuerden que hay que orar, hay que dialogar, hay que perdonarse. Nunca el remedio, nunca la solución es el divorcio o la separación. Siempre el remedio, siempre la solución es la reconciliación por medio del perdón. Gracias, Señor, porque nos escuchas. En tu nombre santo te agradecemos. Amén. Vamos a buscar el cuarto pasaje para meditar en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, los versículos 35 hasta el 41. El Señor Jesús calmó la tempestad, y Él calma las tempestades de esta vida, enfermedades, adversidades económicas, situaciones difíciles dentro del hogar. Dice el verso 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Qué hermoso este cuadro, esta escena. Un mar embravecido, una barquilla a punto de hundirse, los discípulos aterrados y Jesús durmiendo de cansancio. Esto demuestra la humanidad del Señor, totalmente Dios y totalmente hombre. 100% Dios, 100% hombre. Jesús también se cansaba. A él también le daba sueño. Él también dormía. Él tenía sed. Él también padeció hambre. Él también lloró. Él sufrió. Él se identifica totalmente con nosotros, porque Él vivió aquí como total hombre, totalmente hombre. Podemos ir con confianza a Él, porque tenemos al Señor Jesucristo que nos comprende. ¿Por qué nos comprende? Porque Él vivió aquí en la tierra, se identifica con nosotros. Y mientras el Señor dormía, descansaba por su arduo trabajo, el mar estaba embravecido. Pero cuando el Señor Jesús se despertó, el embravecido mar se fue a descansar, se fue a dormir. Y dice la Escritura que hubo gran bonanza. Una lección para los discípulos. ¿Por qué estáis así temerosos? ¿Por qué no tienen fe? Entonces temieron con gran temor. El Señor quería darles a los discípulos una lección que nos la da a nosotros en este momento. ¿Cuál es? La fe. ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es esperanza. Fe es obediencia. Fe es acción. Fe es plena confianza, certidumbre en Dios, que Él lo hará. Y tenemos que orar en este momento para que el Señor
aumente nuestra fe. Hagámoslo. Amado Dios, seguimos en comunión contigo en este tiempo de meditación y de oración. Aumenta nuestra fe. Tú lo dijiste, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le podríamos decir a un monte o a una montaña que se traslade al mar, dándonos a conocer que tenemos poca fe, una pequeña fe, una fe débil. Te rogamos, Señor, en este momento de clamor, aumenta nuestra fe. Que vivamos con plena certidumbre en ti, con plena confianza en ti. Que estemos asidos, unidos a ti, Señor, tomados de tu mano. Aumenta nuestra fe. También nosotros, Señor, nuestra frágil vida, nuestro frágil hogar, hemos sentido a veces como que se hunde en medio de las tempestades, de las adversidades de esta vida. Pero, Señor, aquí tú quieres que vayamos a ti en oración. No se hundirá nuestra vida, no se hundirá nuestra embarcación si mantenemos la mirada en ti y si nos mantenemos unidos a ti, aferrados a ti, asidos a ti. Ayúdanos, Señor, que en los momentos más oscuros de nuestra vida no nos soltemos, que permanezcamos unidos a ti, como en esta mañana, unidos en este clamor, unidos en oración. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer y meditar en Marcos 6. Marcos 6. Desde el 14 leamos algunos versículos de este hombre valiente llamado Juan el Bautista. Marcos 6, 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Pensaba que Jesús era Juan. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o algunos de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Este gobernante convivía con su, ¿qué sería? Su cuñada, la mujer de su hermano. Era una inmoralidad y sigue siendo eso una inmoralidad. Y Juan el Bautista lo reprendió a esta autoridad, a Herodes, y por esto fue introducido en la cárcel. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía a Juan, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente
al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Lo decapitaron. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Juan el Bautista, un fiel siervo, valiente, santo, confrontó a Herodes por su maldad, su inmoralidad sexual, conviviendo con quien era la mujer de su hermano. Y esto es deshonroso delante del Señor. Lo enfrentó, por esto fue encarcelado, y luego quien era la mujer del hermano de Herodes pidió que la cabeza de Juan el Bautista sea traída. Fue decapitado, y así fue el final de este gran profeta que vino para preparar el camino del Señor. Pero no claudicó. Juan el Bautista se mantuvo en santidad. Fue un testigo fiel. Como hemos dicho, un testigo o una testigo es una persona cristiana dispuesta a morir por la causa de Cristo, con su fe en el Señor. Y este fue Juan el Bautista. Su final fue muy doloroso, pero él está disfrutando de la gloria con Cristo Jesús en el cielo. Vamos orando para que el Señor nos revista de valor, nos dé valentía, nos dé firmeza y que no claudiquemos en este mundo pagano y hostil. Oremos a nuestro Dios. Señor, cuánto te agradecemos por el testimonio de Juan el Bautista, un fiel predicador, un fiel profeta. Tú lo usaste y él fue encarcelado porque confrontó a Herodes con su pecado. Este rey convivía con la esposa de su hermano y esto es reprochable delante de ti. Esto tú no lo apruebas de ninguna manera y por esto fue echado a la cárcel. Y luego, Señor, por envidia y con celos y con odio, Herodías solicitó que sea decapitado. Y la muerte de Juan el Bautista fue muy triste, fue dolorosa. Pero este valiente hombre, este valiente profeta, está hoy contigo en gloria. Ayúdanos, Señor, para que nosotros seamos fieles predicadores, que no claudiquemos, que nos mantengamos en la verdad, que con amor pero con firmeza confrontemos el pecado, que no guardemos silencio en medio de tanta maldad que hay en este mundo, como Juan el Bautista no guardó silencio. Señor, si la esposa ve que su esposo está haciendo algo indebido, debe confrontarlo. Y si un esposo ve, comprueba que su esposa está haciendo algo que desagrada a Dios, el esposo debe hablar con ella. Los padres tenemos que frenar el pecado en nuestros hijos. Y los hijos también nos pueden amonestar a nosotros si ellos ven y comprueban que estamos haciendo algo desagradable a los ojos de Dios. Tenemos que amonestarnos los unos a los otros. Y Juan el Bautista amonestó a Herodes. Pero Señor, que siempre lo hagamos con amor, con verdad y también considerándonos a nosotros mismos. Gracias por este testimonio de este fiel profeta. Un autor dice que era un dedo apuntando a Cristo. Gracias por su ejemplo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Y el último pasaje, Marcos 6. Vamos a leer Marcos, el capítulo 6, los versos 31 hasta el 37. Marcos 6, 31 en adelante. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer en medio de tantas ocupaciones. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y como siempre, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. La respuesta ahí es: no tenemos, no lo podemos hacer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Como hemos explicado en otras ocasiones, una multitud de más de 10,000 personas. Lo poco en las manos del Señor es mucho. Él lo multiplica. Aquí el Señor nos enseña que hay que tener fe, y siempre que vamos a comer hay que orar previamente. Él nos ordena que oremos por el pan de cada día, pero para el pan de cada día no hay que orar en la noche, sino hacerlo en la mañana. El pan de cada día, dánoslo hoy, y mañana oramos por el pan de mañana. Si amanecemos con vida, hay que tener fe y siempre orar, dar gracias al Señor. En estos meses estamos viviendo un tiempo de estrechez, pero el pan no nos ha faltado, el agua tampoco, la vestimenta, tampoco la medicina, y tampoco ha faltado para el estudio de nuestros hijos. El Señor es bueno. El mismo que multiplicó los panes y los peces, lo sigue haciendo hoy. Él lo multiplica. Hermanos queridos, mantengámonos con fe. Y aquellas personas que están endeudadas, también el Señor va a multiplicar para que puedan tener la libertad financiera. La recomendación siempre es: comiencen a pagar las deudas pequeñas y luego las mayores. Y el Señor les dará la libertad, pero hay que confiar en Él. Terminemos con oración. Señor, te damos gracias por este tiempo de meditación y de oración. Oramos para que pongas tu mano sanadora sobre las personas enfermas, que puedan tener plena certidumbre, plena fe en ti,
porque eres el médico eterno, eres nuestro sanador. También, Señor, queremos agradecerte porque en estos meses de pandemia, de confinamiento, la comida, el pan no nos ha faltado, el agua tampoco, y la vestimenta, y aún para las medicinas. Nosotros te alabamos y te bendecimos, te damos gracias. Aumenta nuestra fe, que vivamos con confianza, Señor, y agradecidos como Pablo, quien dijo: he aprendido a contentarme cualquiera sea la situación. Que cada día, Señor, antes de comer, oremos dando gracias por la comida que Él provee, porque si sustenta a las avecillas del cielo, cuánto más a nosotros que tenemos más valor que muchos pajarillos. Gracias porque eres bueno y porque no te olvidas de nosotros, dándonos cada día lo necesario. Te alabamos y te bendecimos. Aumenta la fe en nuestros hermanos y oramos, Señor, por nuestros amigos para que se arrepientan de sus pecados, se conviertan a ti. Amigos queridos, confiésenle al Señor sus pecados, pídanle perdón, díganle: Señor, perdona mis pecados, mis maldades, lávame con tu sangre preciosa. Dale, Señor, el Espíritu Santo en sus vidas. Y gracias porque tu iglesia continúa multiplicándose y el Evangelio llegando a todo rinconcito del mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Amada iglesia del Señor, que Dios los bendiga y que los guarde. Sigamos con la mirada en Jesús y orando. Les damos buenas noticias. Muy pronto la iglesia ya podrá congregarse. Hay un protocolo que ha sido aprobado y en esta semana, Dios mediante, les vamos a dar a conocer. Entonces hay que obedecer. Recuerden que el COE nacional dio un protocolo, pero eso tiene que tener coherencia con el COE de cada una de las ciudades de cada cantón. No caigamos en desobediencia, hagamos como se ha ordenado. Y que pronto estemos todos, también los hermanos que tienen más de 60 años y los jovencitos y niños que tienen menos de 12 años. Que pronto nos podamos reunir todos en el templo que el Señor nos ha dado. Dios los bendiga. Un abrazo en el amor de Cristo Jesús. Amén.